Hay momentos en la historia de la humanidad que cargan un peso incomprensible, instantes en los que hasta los más fuertes tiemblan ante lo desconocido. Y entre todas las historias jamás contadas, ninguna ha sido más oscura, más cargada de dolor y misterio que la vivida por un hombre solitario en una noche fría bajo los olivos de Getsemaní. Vamos a sumergirnos en los momentos más oscuros de Jesucristo, la noche de la angustia, la soledad de la cruz, el silencio de Dios. Prepárate para un viaje que revela el dolor, el miedo y el sacrificio en su forma más profunda. La noche ya había caído sobre Jerusalén. La ciudad dormía, pero en un jardín apartado, un hombre se arrodillaba. Su nombre, Jesús de Nazaret. Sus discípulos estaban cerca, pero dormían, ajenos a la tormenta que se desarrollaba ante ellos. Y allí, solo, Jesús cargaba un peso invisible. Sabía lo que estaba por venir. Sentía la traición acercándose, el juicio formándose, el dolor creciendo antes incluso de ser infligido. Y entonces, algo extraordinario sucede. Las Escrituras dicen que él sudaba gotas de sangre, un fenómeno raro llamado hematidrosis, causado por un estrés extremo. Su cuerpo ya respondía al terror antes incluso de que sus verdugos lo tocaran. En medio de la angustia, él hace una súplica. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué Jesús tenía miedo? ¿No era el Hijo de Dios? ¿No era él quien obraba milagros? Getsemaní nos revela una de las facetas más humanas y vulnerables de Cristo. Allí no había un guerrero triunfante. Había un hombre que sabía lo que era temer al dolor, al rechazo y a la muerte. Y entonces llega la traición. Judas aparece en la penumbra de la noche, acompañado de soldados. El beso que debería ser un símbolo de amor se convierte en una señal de condenación. Y así comienza la caminata hacia las tinieblas. Preso, humillado, arrastrado de tribunal en tribunal, golpeado, escupido, azotado sin misericordia. El camino de Jesús hasta la cruz no fue solo físico, fue psicológico, espiritual y oscuro. Los romanos tenían un método de castigo diseñado para causar el mayor dolor posible. El látigo que golpeaba a Jesús no era solo de cuero simple, sino que llevaba incrustaciones de huesos y metales que rasgaban su piel. La sangre corría, la carne se abría. El cuerpo ya exhausto era forzado a cargar una cruz pesada bajo el sol abrasador. Y entonces, el Gólgota, el monte de la calavera, el lugar donde la muerte lo esperaba. Clavo tras clavo, Jesús es fijado al madero. El dolor era insoportable, pero nada comparado con la humillación de estar expuesto, sangrando ante aquellos que se burlaban de él. Los soldados reían. Los fariseos observaban con satisfacción. Incluso uno de los criminales a su lado lo despreciaba. Y en medio de todo esto, él todavía perdonaba. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La pregunta que resuena hasta hoy: ¿por qué permaneció allí? ¿Por qué no bajó de la cruz? Jesús podría haber clamado por legiones de ángeles, pero eligió el silencio. Sabía que la cruz era necesaria. Cargaba más que clavos y dolor. Cargaba el peso del pecado del mundo. Y entonces sucede algo inexplicable. Mediodía. El sol debería estar en su punto más alto, pero, de repente, la oscuridad cubre toda la tierra. Durante 3 horas, una penumbra absoluta. Algo sobrenatural estaba ocurriendo. La propia naturaleza parecía lamentar lo que veía. Jesús, debilitado, levanta la voz con un clamor desgarrador. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué dijo eso? El Hijo de Dios abandonado. ¿Qué significaba esto? La respuesta es inquietante. En ese momento Jesús experimentaba lo que ningún otro ser humano jamás podría comprender.
El peso del pecado de la humanidad estaba sobre él. La separación del Padre, algo que nunca había sentido antes, lo golpeaba como un abismo sin fin. Por unos instantes, Dios guarda silencio. El Creador observa mientras su Hijo carga toda la oscuridad del mundo sobre sí. Y entonces, con un último suspiro, Jesús proclama: consumado es. La tierra tiembla, el velo del templo se rasga. Algo cambió para siempre. El silencio de Dios no fue un abandono, fue la preparación para el mayor giro de la historia. La cruz parecía el final, pero en realidad era el comienzo de algo mayor. La historia de Jesús no termina en el dolor. Getsemaní, la crucifixión, el silencio de Dios. Cada momento oscuro sirvió a un propósito mayor, la redención, porque 3 días después, la piedra sería removida, la tumba quedaría vacía, la luz volvería a brillar, y así lo que parecía ser la derrota más oscura se convirtió en la victoria más gloriosa. Si esta historia te impactó, comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más contenidos como este. Hasta la próxima.